la sintonía de Radio San Borja, 91.1 FM. Radio San Borja, espero Bien, amigas y amigos, estamos aquí de regreso en Compartiendo Ideas en Radio San Borja 91.1 FM y ya muy bien acompañados con nuestra entrevistada Cecilia Mendiola. Ella es voluntaria, miembro de la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios, de la ASPEC, y responsable de un proyecto que se llama Bioseguridad y los Derechos de los Consumidores, ¿no? Así es. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Cecilia? A nosotros triplemente gusto de tenerte. Gracias. Con Cecilia nos encanta poder conversar acerca de los derechos de los consumidores porque ella lo presenta de una manera, no por decir amena, sino de una manera que podamos comprender las cosas, ¿no? Entonces, me gustaría que los radioyentes y las radioyentes pudieran saber, por ejemplo, de un comienzo, ¿cómo es esto de los derechos de los consumidores? ¿Es un concepto? ¿Es una práctica? ¿Cómo surge? Sí, es sumamente interesante porque yo también pasé por esa etapa que no tenía ni idea que yo tenía derechos como consumidora, porque realmente es algo relativamente muy cercano. Digamos, el que empezó a hablar de estos temas ahí por el año 63 fue el presidente Kennedy. Porque antes tú ibas al mercado, comprabas los productos, la publicidad te sugería, te bombardeaba con una serie de mensajes y tú no tenías dónde quejarte, a quién preguntar, si saber si eso estaba bien o estaba mal, si la etiqueta te decía la información suficiente, etcétera. Tú solamente ibas y comprabas, o sea, era, qué bonito el producto, está barato, lo compro, y lo necesito. ¿No? Y confiabas plenamente en la empresa, en la industria que te lo vendía. Pero el presidente Kennedy planteó algo muy interesante, dijo, bueno, tenemos los derechos humanos, hemos hablado del derecho a la vida, a la salud, etcétera, pero ¿y los consumidores? Nosotros vivimos en una sociedad que se maneja en el mercado, hacemos acuerdos en el mercado, vamos al mercado a surtirnos de alimentos, medicinas, servicios. Prácticamente los que vivimos en las ciudades y en la civilización occidental dependemos del mercado para nuestra vida, para nuestro quehacer. Y en esa época nadie se ocupaba de quién protege a ese consumidor que va al mercado a comprar algo. Entonces el presidente Kennedy dijo, hay que pensar en que los consumidores deben tener ciertos derechos. Y él habló básicamente del derecho a la información, el derecho a ser escuchado, el derecho a ser reparado si te ocurre algo, algún daño, ¿no? Porque algo puede fallar pues en el producto que tú compras o no te han dado la suficiente información, por ejemplo, cuando sobre todo se compran enlatados, ¿no? Que tú sabes, un pequeño golpe le puede hacer una pequeña rajadura, por ahí se mete una bacteria y si tú te lo comes te puede causar hasta la muerte, ¿no? Entonces no había ningún tipo de esa información, ni protección, ni organismos que te protegieran y velaran por esos derechos. Entonces él lo planteó y poco a poco esto fue discutiéndose, conversándose, hasta que finalmente las Naciones Unidas optaron los derechos, lo hicieron propio, y para que los países socios y que integran las Naciones Unidas adoptaran estos derechos en sus legislaciones nacionales. Normalmente es así. Los derechos humanos, por ejemplo, los planteó las Naciones Unidas y luego cada país, ¿no? Dijo, yo voy a adoptar estos derechos en mi constitución, en mi legislación. Igual pasó con los derechos de los consumidores. Las Naciones Unidas desarrolló lo que se llamó las directrices de las Naciones Unidas para los derechos de los consumidores y dio sugerencias, ¿no? Las Naciones Unidas sugieren cómo deben trabajar los países, qué deben introducir en su legislación, y eso es lo que hizo. Y el Perú en el año 90 es que dice, bueno, yo voy a trabajar los derechos de los consumidores en el Perú. Y se da la ley del INDECOPI, se crea el INDECOPI, que es el que vela por nuestros derechos a la libre competencia, etcétera, de derechos intelectuales, etcétera, y los derechos del consumidor. Y a partir de ahí comienza a surgir pues el movimiento de los consumidores, un poco tímido al principio, pero poco a poco estamos tomando fuerza porque comprendemos que de verdad en el mercado, si no tenemos claro que tenemos derechos, no vamos a reclamar, no
no nos preocupamos de que esa empresa puede estar abusando de mí. Y es a partir de ahí, del conocimiento de esto, de las leyes, etcétera, y de que ASPEC hizo una muy fuerte campaña para que en el Congreso se instalara una comisión de defensa de los derechos del consumidor, es que ya estamos entrando con fuerza a exigir que se trabajen estos derechos, se den a conocer, la gente tome conciencia de que tiene derecho a reclamar. Eso. Nosotros somos muy tímidos en eso.